Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Practoral. En el episodio de hoy tuvimos a la invitada Delfina Zimmerman, con quien estuvimos hablando de alimentación saludable para trabajar nuestra longevidad, cosa que no solemos cuidar muchos y muchas con las cosas que metemos a nuestro cuerpo, que es la nafta de nuestro cuerpo y muchas cosas más. Si te gustan los episodios que estamos realizando en esta temporada de Practoral, donde como ves siempre invertimos un montón de tiempo y dinero para que crezca nuestro estudio y la calidad de nuestros invitados, te agradezco que te suscribas al canal, que pongas me gusta en este video si particularmente te gustó y lo compartas, que siempre nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, espero que lo disfrutes. Nos vemos. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Qué bien, bueno, qué bueno. ¿Cómo te gustaría que te presente? Delphi. Delphi, Sí. Licenciada en nutrición. licenciada en nutrición. Siempre pregunto esa para empezar porque, viste, como que a veces uno tiende a relacionarse con su trabajo, Profesión. pero, viste, cuando te dicen quién sos y decís, no, yo, y vas a veces a la profesión, pero somos un montón más de cosas a veces. Tengo en muchos lados como que me identifican como la Nutri. La Nutri. Exacto. En mi trabajo, por ahí en mi casa de las hermanas, la Nutri. Pero creo que primero persona. Claro, Y claro. en parte eso después hace a uno profesional. ¿Son muchas hermanas? 3. 3. ¿Vos sos la del medio? La del medio. Wow. Soy muy la del medio. ¿Sos muy la del medio? Bien. Y me decías que siempre quisiste estudiar nutrición. Sí, muy raro porque lo decidí a los 14 años. A los 14. Fue porque, bueno, como pasa en el colegio que estudiamos muchas cosas que no nos interesa, Claro. y de repente algo que escuché que me resonó y que me llamó la atención y que me interesó un poco más de lo que debía hacer, sino porque me gustó. Y tenía una profesora que todos odiaban y yo la amaba, que siempre fui al revés. De eso de la inteligencia emocional, de saber comprarte a las peores maestras, eso siempre tuve habilidad. Ella daba biología. Sí. Y un año, en primero o segundo año, dio nutrición dentro de biología. Y me encantó, o sea, fue como la materia que más llevé, biología en general, pero cuando vimos nutrición y la relación que tenía con todo el sistema, digamos, todo el sistema, no solo el digestivo, sino con todo el organismo, me súper gustó. Wow. Y Y ahí arrancó la aventura. Y sí, o sea, como que fue fácil porque siempre estuve segura de eso. Después tuve más la crisis cuando lo estudiaba. Claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque, y ahí va algo un poco polémico, ¿no? A mí la UBA, yo estudié en la UBA. Fui a un colegio privado y mi mamá para la secundaria dijo, todas mal y pronto a curtirse, van a la UBA, estudian en la universidad pública, con todas las herramientas que te da una universidad pública. Y eso me dio. Pero bueno, el nivel de frustración por ahí, que iba muy bajo con un colegio chiquito y privado, en la UBA fueron varios desafíos y adaptarse a otro tipo de sistema. Así que bueno, costó, pero lo logré. Pudiste. Pero lo logré. Sí. Y de ahí empezaste, ¿cuáles fueron los pasos que diste después? Yo, bueno, voy a decir tuve suerte, pero después me corrijo porque creo que también en la vida no solo es suerte, sino un poco de esfuerzo de mi parte o adentrarme de chica. Mientras estudiaba, yo siempre trabajé y en uno de esos trabajos trabajaba como secretaria, pero en un centro de nutrición. Entonces ahí pude escuchar en consultorio, pude conocer muchas nutris, pude abrir mucho la cabeza, que es lo que te digo. O sea, quizás la UBA es una universidad que te da la base, pero la realidad es que yo la mayoría de las cosas que aplico hoy en consultorio lo aprendí más externo, en capacitación o en cursos o capacitándome con otras nutris que tuve la suerte de escuchar, que quizás tanto lo que te da la UBA, que te da una educación más para clínica, para hospital y un poco en cosas desactualizadas. Claro. Porque tanto la ciencia como la nutrición, sobre todo, está en constante estudio. Nosotros adoptamos muchas cosas de afuera que quizás ya de avanzado tienen estudios hechos al respecto y acá vamos un poquito más demorados. Como siempre. Entonces, a mí me abrió mucho eso la cabeza de no solo quedarme con una estructura o algo que me enseñaron, sino que abrir diferentes profesionales con diferentes pensamientos, con diferentes formas o especializaciones, alimentación basada en plantas, otra era deportóloga, otra trabajaba con suplementación. Entonces eso me ayudó como a ir abriendo más la cabeza y aprender más, digamos. Claro. Y gracias a eso, apenas me recibí, yo ya estaba trabajando con una Nutri que la ayudé a desarrollar un plan virtual, porque lo que ella me decía era que ella tenía un techo, y eso pasa un poco. O sea, aunque yo quiera trabajar
todo el día y atender en consultorio, el horario, ponele de 8 a 8, igual tengo un techo. O sea, de 8 a 8 me entran X cantidad de pacientes. Claro. Entonces, lo que se me ocurrió era armar algo más grupal para meter más pacientes y después sí personalizarlo por medios virtuales, grupos de WhatsApp, etc. Claro. Así que mientras se terminaba de recibirme, la ayudé con eso. Y una vez que me recibí, yo ya tenía una cartera de pacientes que se los había armado por esos grupos, digamos. Y además de la cartera, ¿entendiste cómo uno dice del lado del emprendedor, escalar lo que uno puede hacer? Exacto. Qué bien, sí. Claro. Y aprendí a manejarte con pacientes, que, o sea, es todo un tema, que es lo que te digo. En la facultad no lo aprendés, quizás aprendés las bases, pero después empatizar, escuchar, cómo comunicarte con la otra persona. A ver, la nutrición no es nada lineal. De hecho, creo que las nutris, cuando le preguntan algo, lo primero que respondemos es, depende. Entonces, eso tiene que ver un poco con saber a quién tengo delante y un poco va a cambiar mucho cómo yo aborde la consulta o qué le voy a decir a la persona, por más de que la pregunta sea la misma, digamos. Cambia un montón, porque todos somos distintos y necesitamos quizás otro tipo de tratamiento. Claro. Y es muy interesante todo lo que decís porque creo que una de las cosas que, por lo que intuyo, en algún momento aprendí también a comunicar. Eso también nunca me lo imaginé porque por más de que me gusta hablar, o sea, tengo una batería social baja, pero cuando está, me gusta hablar, pero era de las que ya tenía que exponer en la clase y la pasaba mal, muy mal. Mucha vergüenza al público, mucha. Claro. Y en un trabajo me proponen ir a la tele, si quería ir a la tele. Y yo de solo pensarlo, me empecé a sentir mal. Claro. Y toda esa semana que me habían dado una fecha, dije que sí porque no sé decir que no nada más. O sea, tengo un tema con no saber decir que no, así que parte de eso, que es otra cosa que tengo que tratar, dije que sí. Pero toda esa semana estuve mal de la panza, pero mal que no me lo voy a sacar de la cabeza. Y estaba por darme de baja, ¿viste? Cuando haces algo sabiendo que lo vas a dar de baja. Y en un momento pensé y dije, si hay algo, no importa qué sea, y no importa cuán mal sale, pero si hay algo que a mí me está haciendo no poder dormir, o que me duela así la panza, o que me genere tanto miedo, lo tengo que atravesar y después veo cómo los pasos hacer. O sea, un desafío. Un desafío, pero que no podía creer lo mal que me hacía sentir. Dije, fuera de que no lo haga nunca más, tengo que afrontar ese miedo, esa idealización que le tenía a exponerme. Y fui y salió mucho mejor de lo que esperaba. O sea, fue muy nerviosa igual, pero después me dieron una devolución tan linda y ahí nada, empezar a profesionarse un poco o a relajarse o a estar seguro de lo que uno comunica. A mí me pasa eso, como yo soy segura de lo que comunico, claro, me resulta más fácil hacerlo, pero... Y porque estás hablando, como dice, estás en tu campo, y al estar uno en su campo, porque dijiste que me reinteresa algo de lo que estás diciendo, además de la nutrición, porque nosotros nos ven muchos emprendedores, además de artistas, que obviamente tienen un paso a paso y siempre es muy interesante conocer el paso a paso de los demás, de cómo esto que decís, enfrentar un desafío que te hace doler la panza durante una semana, superarlo y después de superarlo hay unas devoluciones que a vos podés empezar a profesionalizarte más. ¿Y qué hiciste para empezar a ver, a grabar, a aprender a grabar más videos, a comunicar más lo que haces? También, nunca me imaginé hablando sobre una cámara o sobre redes. Y creo que si veo mis primeros videos deben ser trágicos. Pero fue parte de lo mismo. Es como tener claro un mensaje que yo quería dar. Y yo tengo una manera de comunicar dentro de todo, que eso creo que es medio nato, ¿no? No sé, claro. Que yo soy como de simplificar las cosas. Soy de esas personas como muy prácticas. Entonces yo tengo un conocimiento quizás un poco más, no sé, científico, y soy muy práctica para bajarlo a terreno. Entonces creo que eso también me ayudó a ser una buena comunicadora, que no lo digo yo, pero me lo dicen quizás. No, es que doy fe. De poder transmitir a un público más general o a una comunidad algún conocimiento, con ejemplos, llevándolo a terreno. O sea, yo creo pero que fue genuino, que quizás al principio cuando tenía que hacer videos de hecho más estructurados, son malos, y cuando empecé a hacerlo un poco más genuino o de la manera que a mí me resulta fácil, que es ejemplificar, llevarlo a terreno, empezaron a salir mejor. Que aparte vi algunos videos tuyos donde cocinás.
También. Y es re claro porque cuando cocinás y decís, mira, podés hacer esto, decís, se ve lo que haces y ahí también uno entiende más prácticamente lo que comunicás. O sea, yo cocino un montón y me encanta, pero eso intento, o sea, me encanta encontrarle una manera de reemplazos a ciertas comidas que sigan siendo fáciles, pero poder hacer reemplazos para que sean también sanas o que aporten más nutrientes, por ejemplo. Claro. Entonces eso me divierte mucho y lo aplico a mi vida todos los días. Yo cocino, o sea, como hago cosas no de Nutri, hago cosas muy de Nutri, y es que a mí me encanta comer mi comida, pero porque disfruto de la comida y disfruto del proceso de cocinar. Es como cuando uno, viste, la gente que hace running y dice la cabeza se me va. Sí. Bueno, para mí la cocina es el único momento que no pienso en nada, porque estoy haciendo algo. Es mi mindfulness, digamos. Claro, que es el momento donde estás más presente ahí también. Exacto, que estoy bien ahí. Qué guau, qué interesante. Bueno, y ahora vamos a meternos en el campo. Y esta vi que había muchos videos con respecto a esto, pero me gustaría que lo vuelvas a contar porque es re interesante. A mí me pasó durante un tiempo que es un clásico, supongo que te lo preguntaron un montón de veces, que es ¿por qué en invierno tenemos como, viste, más decaídos, no tenemos el mismo ánimo que en otras épocas? Es re interesante este tema porque uno a veces lo relaciona con el frío y que nos da más fiaca quizás salir, y eso podría llegar a tener algo que ver, pero en realidad también hay algo biológico que representa o que puede responder ese sentimiento de decaimiento o de la energía más baja, que tiene que ver con la exposición al sol en parte. Viste que en invierno los días son más cortos. Sí. Y una de las cosas que genera serotonina en nuestro organismo es la luz o el sol. Uh-huh. Y la serotonina es un neurotransmisor que se le llama hormona de la felicidad. O sea que es el neurotransmisor que encarga y regula todo lo que es el estado de ánimo en parte y nos hace sentir bien, nos da felicidad. Entonces, al tener nosotros menos exposición al sol y generar menos serotonina, tiene mucha relación el invierno, con la falta de luz y exposición a la misma, con el bajo estado de ánimo. Viene por ahí. Después, obviamente, que hay otras cosas que no tenga que ver solo con la luz para mejorarlo o que modifica el estado de ánimo, que es, no sé, la microbiota intestinal, por ende lo que comemos, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos y que es una de las cosas quizás que más me dicen en el consultorio cuando vienen y empiezan un plan de alimentación y cambian hábitos, vuelven al MIS y me dicen, me siento re bien, me cambió la vida, y es porque en parte la buena alimentación, la alimentación real, ayuda a mejorar la microbiota intestinal, y en la microbiota también generamos serotonina. Entonces también hay una relación muy importante, ahí es el eje intestino-cerebro. Claro, es como un otro cerebro, es ¿no? Otro cerebro, punto, sí. Pero en realidad se le dice el otro cerebro porque tiene la conexión directa por estos neurotransmisores que van directo. El estrés, las emociones afectan al intestino y el intestino afecta a las emociones. Wow. Ese es. ¿Y qué suplementos recomendás cuando vienen estas épocas? Ok, para lo que es invierno en relación al estado de ánimo más que nada, van a haber dos claves para regular un poco esto de la serotonina. Por un lado, los probióticos, que dijimos que era lo que ayudaba a la microbiota intestinal, que se genera serotonina, entonces va a ayudar mucho a aumentarla, ya que no la voy a tener del sol, lo puedo mejorar con eso. Siempre cuando yo recomiendo probióticos o cualquier suplemento, hay que tener en cuenta el tipo de suplemento, porque los suplementos no todos se absorben de la misma manera. Si yo quiero tener un buen resultado en un probiótico, el probiótico es una bacteria. La bacteria es una bacteria benéfica. Para que la bacteria tenga efecto en mi organismo, tiene que llegar viva. Esa es la regla. Entonces tiene que ser un probiótico estable, ¿sí? Por ejemplo, el Bacillus coagulans es un tipo de cepa que viene estable. Uh-huh. Y después también tenemos, los precursores de serotonina. Y en este caso se utiliza o el triptófano como suplemento o el 5-HTP, que es todavía más, eficaz porque salté un paso. El triptófano genera 5-HTP que genera serotonina. Entonces, si yo doy directamente el medio, que es el 5-HTP, es una mejor manera de aumentar la serotonina directo en nuestro cuerpo. Y eso genera bienestar. Wow. Mirá, qué interesante. ¿Y eso se consiguen en cápsulas? Sí, por ejemplo, en farmacias generalmente se pueden conseguir
Y si no, a veces es consultar con un profesional que sepa de suplementación, porque Claro. lo que pasa mucho, y me da culpa como profesional, porque si a mí quizás hace 3 años me preguntás por los suplementos, yo en la UBA no tuve nada de suplementos y yo te diría, de la ignorancia, alguien, en vez de decir no sé, que cueste un poco por el ego, dice no sirve. Pero en realidad es que quizás no tuvo la especialización o no decidió como profesional especializarse en suplemento, porque no te lo enseñan en la facultad. Entonces, si querés saber más de suplementación, tenés que capacitarte aparte. Y no Claro. todos lo hacen. Entonces, quizás lo más fácil es decir no sirve. Pero te aseguro que yo me metí en ese mundo porque me fascinó y porque hay mucha evidencia científica, muchos papers que por algo las industrias de afuera hoy empiezan a hacer, digamos, mucho énfasis en suplemento antes que en medicamento. Es un paso previo, es una herramienta más. Claro. Entonces a mí me gusta mucho esa opción. Base de alimentación, pero ¿por qué antes de dar un remedio mejor algo natural? Que viene, es un nutriente extraído de un alimento más potenciado. Pues hay mucho prejuicio. ¿Y qué otros suplementos crees que necesitamos hoy en día? Porque yo creo que según como estemos comiendo, y que no creo que la mayoría de la gente esté comiendo bien, hay suplementos. Por ejemplo, se me ocurre, si alguien es vegano, ¿necesita algún suplemento en particular? Sí, bueno, mira, tenemos 2 cosas. Primero, justo que mencionaste el veganismo, el vegetarianismo, la alimentación basada en plantas, tiene más deficiencia algunos nutrientes porque quizás tenemos nutrientes que solo obtenemos de la alimentación, digamos, derivado de animales. Entonces, quizás ahí tenemos que hacer un chequeo y observar, por ejemplo, la vitamina D suele estar más en alimentos de origen animal, y la B12 es una vitamina que sí o sí se obtiene de origen animal, por ende, toda persona que tiene una alimentación basada en plantas tiene que suplementarse con B12. Ahí Claro. no hay tutía. No hay mucho... En ese caso, no. Y después el resto de las personas, quizás no, obviamente que por más de que uno no sea vegano, por ahí no consume todo tipo de alimento. Eso por un lado. Por otro lado, a veces, aunque queramos, no tenemos los tiempos para terminar de organizar y darle la variedad que necesita nuestra alimentación de nutrientes. Y en tercer lugar, lamentablemente también, hoy en día los suelos o de donde obtenemos nosotros el alimento, los sistemas de producción no son los mismos que antes. Hoy los suelos no tienen rotación, están llenos de pesticidas, usan muchos fertilizantes. Entonces, si nosotros obtenemos los nutrientes de los alimentos, que los alimentos salen de suelos deficientes de nutrientes, se traduce directamente a una deficiencia de nutrientes en las personas. Y muchos síntomas de los que sentimos, que es muy normal, cansancio, bajo estado de ánimo, dolores de panza, caída del pelo, o sea, hay un montón de cosas que se traduce que el cuerpo está dando una advertencia. Y posiblemente pueda tener que ver con la deficiencia de un nutriente, un mineral o vitamina. Entonces, uno de los típicos, nutrientes que suele haber mucha deficiencia es el magnesio, por ejemplo. Y eso se puede ver en un estudio de sangre, que generalmente no todos se lo hacen, pero cuando se lo hacen veo mucha deficiencia del magnesio. O mismo eso que te digo, lo sentimos a veces en el día a día, si algo me falta. Y el magnesio es un mineral que tiene funciones en 300 reacciones del cuerpo. Entonces, si tiene 300 como funciones, como cofactor, en alguna, ¿entendés? Si no lo tengo, claro, lo voy a empezar a sentir. Entonces, bueno, es uno de los suplementos más importantes quizás que hoy tenemos en vista. Es lo mismo, digo, un mineral es muy importante de qué forma lo suplementamos, porque no todos tienen la misma absorción y tolerancia. Entonces eso es muy importante quién tengo delante, porque si tengo una persona que no tiene tan buena tolerancia y yo lo suplemento y le cae mal, no le estoy ayudando a mejorar la calidad de vida. Entonces, en lo que son minerales, yo siempre recomiendo que sean quelatados, en su formato quelat, porque es una buena manera de tolerar al mineral. Eso es importante. Ok. Ahora cuando contabas me acordé de, no sé por qué, otro video que dijiste, que por ejemplo, hablabas de las frutas y de entrenar. Sí. Yo cuando entreno, con mi profesor siempre comí una fruta después de entrenar, pero vos contabas algo de lo importante que era de comerlas antes, ¿puede ser? Sí. Nosotros tenemos varios macronutrientes, para hacerlo sencillito, pero básicamente son lo que componen nuestros platos, que son las proteínas, los hidratos y las grasas. Seguramente nos resuena eso. Sí. Cada uno de estos tiene una función en nuestro cuerpo. Y a veces es importante entender la función para entender cuándo utilizarlos.
El hidrato de carbono y las frutas, que vos me preguntás, entra dentro del grupo de hidrato de carbonos, es una fuente de energía. Es como la nafta de mi cuerpo. Claro. Entonces, si yo quiero usar el auto, antes le tengo que cargar nafta. Por eso el hidrato está relacionado al preentreno. En cambio, después, cuando yo termino de entrenar, de última, cuando entrenamos, sobre todo hacemos fuerza, rompemos fibras musculares. Entonces, para que se regeneren esas fibras musculares, necesitamos proteína que ayuda a regenerar. Por eso la proteína está más relacionada al post-entreno. Claro. Lo que yo aclaro un poco en el video ese es que está bien la fruta porque es la fuente de energía, pero quizás es una fuente de energía rápida. ¿Qué quiere decir esto? Se llama carbohidratos simples. La fruta entra ahí, que sube muy rápido, pero también baja muy rápido. Si yo tengo un entrenamiento largo o intenso de fuerza, por ahí combinar ese hidrato, esa fruta, con alguna proteína, me va a ayudar a que yo la mantenga durante más tiempo en sangre, entonces pueda tener más rendimiento. ¿Previo al entreno, decís? Previo al entreno. Ok. O sea, mirá. Entonces, si yo como una fruta, le puedo agregar, no sé, una banana, pasta de maní, que es una fuente de proteína. Claro. O un yogur natural. O un pedazo de queso y un pedazo de uvas. Digamos, una combinación que una alguna proteína con una fruta siempre es mejor. Puede ser que también, esto yo no, pero siempre me lo quieren dar cuando voy a comprar la proteína, los aminoácidos. La creatina o los aminoácidos. Bueno, los dos. Los dos. A veces están los aminoácidos sueltos y a veces está en sí la creatina, que en realidad está compuesta por 3 aminoácidos, básicamente, claro, que tenemos diferentes funciones. El aminoácido en realidad lo que hace es ayudar a formar proteínas. Entonces a veces lo relacionan por ese lado. Y la creatina, propiamente dicho, está relacionada con 3 aminoácidos que en realidad lo que hacen es aumentar el ATP. El ATP es la energía de nuestro organismo. Es un suplemento de categoría A, o sea que la categoría A significa que es seguro y que tiene evidencia científica. O sea que en ese sentido está bueno. Pero que sea categoría A o que tenga evidencia, no quiere decir que sea para todos. Claro. Y eso aplica con todos los suplementos. Porque a veces me preguntan, ¿tal suplemento es bueno? Y yo tipo, sí, depende. Como decías, depende. Sí, bueno es. Ahora, para vos hay que evaluarlo. Entonces, depende tu objetivo, depende tu alimentación, depende un montón de cosas. La creatina, como te digo, ayuda a aumentar el ATP, o sea, la energía rápida. Por ende, si vos estás entrenando, querés mejorar tu fuerza, querés mejorar tu rendimiento deportivo o querés aumentar la masa muscular, y sí, va a ser un suplemento aliado para todo esto, porque al aumentarte la potencia y la energía, por ejemplo, aumentás más el peso, mejoras el rendimiento y aumentas el músculo. Claro. Si es tu objetivo. Pero hay que ver, digamos, qué tenemos del otro lado y qué queremos lograr. Entonces, para un aumento de masa muscular o de rendimiento deportivo, creatina, sí. Esto, y es importante siempre, acá esto también lo había preguntado porque hace poco vino un médico deportivo, para nuestra vida futura, nuestro plazo fijo para hacer nuestra jubilación, es importante entrenar peso y levantar fuerza, ¿no? Para nuestros músculos en el futuro. Lo más importante. Es que es clave, ¿no? Y por suerte se le va perdiendo un poco el miedo a eso, porque había un cierto, sobre todo las mujeres, el miedo a las pesas y el miedo al músculo. Sí. Y lo que siempre explico es que el músculo es longevidad, porque es lo que ayuda a como que con el tiempo mantengamos la longevidad y la vitalidad. La longevidad en realidad es envejecer sanos, fuertes, claro, sintiéndonos bien. O sea que el músculo es longevidad. Por otro lado, protege articulaciones, protege huesos y además es el que determina el metabolismo. Entonces, cuidar el músculo es muy importante. Mi metabolismo basal va a estar determinado por mi músculo. Y a lo que ayuda el músculo es, en parte, la alimentación, con la proteína, obviamente con el hidrato necesario y todos los nutrientes, micro y macro, o sea, vitaminas, minerales también. Y obviamente la actividad física. Y la mejor actividad física para aumentar el músculo o fortalecerlo es la fuerza. O sea, y cuando digo fuerza, no hace falta levantar pesas de 1000 kilos, pero sí es en trabajar desde la fuerza del cuerpo, digamos, desde otro lado, no eso del cardio solo, que a veces se relacionaba, digamos, con el descenso de grasa o el descenso de peso, y el músculo también sirve, o sea, y la fuerza y el entrenamiento de fuerza también sirve para eso. Entonces es importante, de última, combinarlo, pero que no falte, yo siempre digo, que no falte la musculación. Claro. Siempre nombro en este momento a mi profesor de yoga que decía,
está bueno hacer fuerza porque cuando sos viejito y te caes en la calle es porque no tenés músculos. Pero es que por eso digo, claro. Eso es longevidad. Te da vitalidad y uno piensa que hay muchos ejercicios, por ejemplo, Functional Gym, en realidad el ejercicio funcional viene de funcionalidades que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. O sea, subir una mancuerna así en realidad es lo que yo necesito si necesito levantar algo, por ejemplo. Entonces, son todas cosas que nos dan movilidad y herramientas, pero además, el que tenga un objetivo de composición corporal fuera de la salud, también tiene muy buenos resultados. Aunque no quieras simplemente visualizarte aumentando el músculo, pero querés bajar grasa, la mejor opción va a seguir siendo musculación. Porque lo que requiere el cuerpo de energía para romper fibras musculares y regenerarlas es mucho mayor que lo que requiere a veces haciendo un cardio. Cuando vos haces una actividad de cardio, o sea, algo más aeróbico, digamos, no sé, correr, andar en bici, vos lo que aumenta es tu demanda respiratoria en ese momento. O sea, a vos te aumenta lo que es la respiración y eso demanda más energía y ahí es como que quemás calorías. Claro. Pero vos terminás de hacer esa actividad y termina tu demanda energética. En cambio, cuando vos haces musculación, no solo es lo que gastás durante el ejercicio, sino lo que sigue gastando el cuerpo para hacer todo el proceso de regeneración de fibras musculares. Entonces es como que sigue quemando calorías, no me gusta mucho la palabra calorías, pero sigue teniendo una demanda energética. Por eso es muy bueno también para lo que es descenso de grasa. Y lo otro que liga ahí es dormir bien. Clave, ¿no? Clave. Porque el descansar, no solo las cantidades de horas, sino la calidad del sueño, es importante de muchos aspectos. O sea, por primera parte, lo que habíamos hablado de el estado de ánimo claramente está regulado por las horas de sueño y la calidad del sueño. La energía que tengo después durante el día va a estar regulado por la calidad de mi sueño. Pero además, bueno, a nivel cognitivo, la atención que pueda llegar a tener va a estar regulado por eso. Y además mismo todo esto que hablamos de la composición corporal y del metabolismo también. Si yo no descanso bien, se desregula mi metabolismo, que es lo que maneja, digamos, el uso de grasa y todo en mi cuerpo. Y en parte mi cuerpo, como siente que no tiene energía porque durmió mal, se pone en modo ahorro. Ese modo ahorro es, la grasa que tengo, como siento que me falta energía, no la voy a usar. Entonces, a veces a las personas, en parte cuando buscan, no sé, hacer una dieta, pero porque están buscando bajar de peso o mejorar su composición corporal, a veces no es solo, digamos, dejo de comer esto, sino que hay que ver todo el estilo de vida como está para poder llegar a un objetivo. Para mí hay como patas, que siempre digo, o sea, se compone por 3 cosas. Cualquier objetivo que tengas, lo que me digas, no sé, quiero mejorar el pelo y las uñas, quiero bajar de peso, quiero mejorar mi rendimiento deportivo, quiero dormir mejor. Lo que sea que me digas, siempre va a estar compuesto por estilo de vida, que son estas cosas, digamos, bajar el estrés, dormir bien, la meditación, la exposición a la luz o la protección, la alimentación, obviamente. No solo lo que sumamos, sino tener cuidado con lo que estamos excediendo. Y en tercera parte, la suplementación. Pero es una combinación de las 3 cosas, siempre. Por eso hay que ver a la persona como algo general, funcional, como un todo, y no como solamente, querés bajar la grasa y me enfoco en la parte de composición corporal. O, te duele, tenés fatiga y me enfoco en la parte muscular. No, somos un todo nosotros. Claro. El intestino está conectado con el cerebro y así todo nuestro organismo. Entonces hay que hacer detrás de eso una investigación un poco más larga que simplemente dar una dieta. Y ahí para dormir vuelvo a conectar y acá llegamos a lo que habíamos hablado antes. ¿Cuánto es un problema el mate, el café, el té también, creo? Primero, porque yo cuando subí el video de mate tenía defensores del mate que me salieron a atacar. Sí, hay gente esperando. Yo amo el mate, o sea, vivo tomando mate y creo que esto también es importante, también es muy cultural y esas cosas hay que respetarlo. Yo, quien tengo delante un paciente, tengo que entender sus gustos, sus hábitos, su cultura y respetarlo y poder adaptarle lo que yo creo mejor para él, cuidando eso. Entonces, el mate para nosotros es cultural, es social y está buenísimo. Ahora, nutricionalmente hay que entender qué aporta o qué quizás en qué nos puede perjudicar, básicamente.
El mate lo que tiene es mateína, que es un derivado en realidad de la cafeína, ¿sí? A veces es más práctico decirle mateína, teína y cafeína, si bien de qué infusión venga. Pero en realidad el compuesto químico de todas es la cafeína. Claro. ¿Sí? Y nosotros tenemos un umbral. Entonces, cuando yo hablo de lo que genera el mate o el té o el café, en realidad hay que tener en cuenta que depende un poco de cada uno de nosotros. Del umbral que tengamos, o sea, hasta dónde aguanta mi cuerpo y hasta dónde empieza después a generar un exceso, que es esto que relacionamos más con palpitaciones, con que aumenta, digamos, en nuestro cuerpo un poco eso, porque es diurético también. Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso. El umbral que tenemos para soportarlo, porque viste que se relaciona mucho a la ansiedad a veces, o yo debo tener el umbral bajo, porque yo me tomo un termo de mate y estoy así. Y estoy en el trabajo, o sea, estoy así. A veces me ayuda, porque a la mañana es mi hora más productiva, pero por eso a la tarde yo no tomo más para bajar un poco. Claro. Porque exalta, activa. No, por eso yo lo recomiendo tomarlo a la mañana, pero quizás hay gente que tiene un umbral mayor y tolera y lo toma a la tarde y no le perjudica el sueño. Yo sé que si tomo mate a la tarde es que no voy a dormir. Claro, te va a perjudicar el sueño. Que me tengo que dormir tarde. Sí, o a veces lo uso, si digo, bueno, tengo que quedarme estudiando, terminando alguna tarea, algún trabajo, y lo tomo a la tarde porque sé que me va a tirar hasta las 2 de la mañana. Claro. Pero realmente en mí genera eso y en mucha gente. Por eso quizás hay gente que salta a la FCT y dice, a mí no me pasa, bueno, buenísimo, por ahí que tu umbral es mayor. Pero lo que sí tiene son cosas como que generan una cierta adrenalina en el cuerpo, aumentan la frecuencia cardíaca y no ayuda, digamos, todo eso a regular el sueño o el descanso. O sea que, más allá de que sabemos que cada persona es en particular y varía el umbral... En términos general, la cafeína aumenta la energía, aumenta la adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco y todo eso para dormir no es lo ideal. Claro. Y lo que tiene el mate es cafeína. Claro. Llamado de otra manera mateína, pero es un compuesto muy similar. Y por otra parte, también eso genera un tipo de diurético en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace ir más al baño. Entonces, no es que deshidrata en sí, sino que al hacernos ir más al baño voy a eliminar más líquido y si no lo estoy reponiendo más rápido, voy a terminar teniendo una deshidratación. Claro. Es eso el tema. Entonces, el mate, si yo lo tomo con agua, no me va a deshidratar porque yo estoy recuperando, pero si me olvido del agua al lado, voy a ir más al baño y no voy a estar recuperando el líquido de mi cuerpo, básicamente. O sea que clave es tomarlo con agua. Con agua. Obviamente, acá seguramente vas a decir, sin ningún tipo, yo no lo tomo, pero sin ningún tipo de aditivo dulce. Sí, eso es otra. Idealmente, siempre yo recomiendo que intentemos adaptarnos al sabor natural de los alimentos. Si estoy eligiendo un té, un café, una infusión, está bueno que nuestro paladar empiece a sentir en realidad el sabor de la infusión, porque si yo la endulzo, en realidad ya siento dulce, ya dejo de disfrutar o de tener el paladar en realmente la infusión que estoy consumiendo. Y cada endulzante, por más de que hay diferentes opciones, termina, digamos, siendo peor que consumir lo natural. Claro. O sea, es simple. El azúcar, porque, bueno, sí ya lo sabemos todos, que es un refinado, que digamos, es un procesado, que aumenta la insulina en sangre, que dispara la glucosa en sangre, en realidad. Después, por otro lado, los edulcorantes, que fueron un reemplazo del azúcar en su momento por tener 0 calorías, pero terminan quemando las papilas gustativas porque aumenta mucho el umbral de dulzor. Ah, mirá, no sabía. El edulcorante es más o menos 6-7 veces más dulce que el azúcar. La persona que pasó al edulcorante y quiere volver al azúcar no puede, porque tiene que usar 4 cucharadas y le sigue pareciendo poco dulce. Pero eso es por lo que aumenta en realidad, por el umbral nuestro de dulzor. Y eso es malo, porque después cualquier cosa que consumamos no nos va a parecer tan dulce y necesitemos más dulce, porque nos queda acá arriba ese umbral. Y eso fue haciendo el edulcorante. Además, pensá que es artificial, no es que deriva de ningún alimento. Entonces, no deja de ser un químico, no está todavía 100% estudiado las dosis que aguanta el cuerpo, de dónde deriva, y no ayuda a la microbiota intestinal, que, como conté un poco al principio, es clave en nuestra salud. Destruye, básicamente mata las bacterias buenas. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis de las 0 calorías, pero todo
digamos, en contra que me genera el organismo, no me da la balanza positiva. Así que en ese caso lo que yo recomiendo es ir, si yo ya tengo un endulzante, ir reduciendo de a poco las cantidades del que elija para ir adaptando y reeducando a mi paladar de nuevo y de a poco poder consumir los alimentos o las infusiones lo más naturalmente posible. Es tremendo lo que decís porque yo cambié mi alimentación cuando empecé a entrenar después de la pandemia y las harinas las dejé así, pero yo le ponía miel al mate y dejarlo fue como realmente una adicción, pero no sabes cómo me sentí como un adicto cuando lo empecé a dejar. Porque tenemos que reeducar el paladar y eso es lo que generan los alimentos en nosotros. Yo, que estudié en la UBA y en la UBA, porque te digo, quizás obviamente estaba de años anteriores y después empezaron a salir los estudios hablando al respecto, te hacían 2 tostadas con queso untable, mermelada y café con edulcorante, o sea, ese era el desayuno. Claro. Entonces yo con esa ideología, obviamente, empecé a utilizar edulcorante. Y yo era en serio grave, o sea, lo mío era grave. Yo tomaba un té con 3 sobres quizás. Ah, es un montón. Y es tremendo como, obviamente, cuando empecé a verlos, yo cambié un montón mi alimentación, obviamente que cuando fui estudiando, pero sobre todo cuando me fui capacitando, pero con eso dije, no voy a poder. Porque yo le ponía, nadie quería compartir mate conmigo porque le ponía el mate, lo tomaba el té. Y bueno, y empecé a hacer, por eso cuando a veces vienen mis pacientes y me dicen que no, yo lo hablo de realmente es la empatía, pero además porque lo viví. Y no pude dejarlo un día para el otro, pero fui haciendo eso, o sea, de 3 sobres pasé a 2. De 2 a 1,5, de 1,5 a 1, de 1 a medio. Y de a poco reeduqué a mi paladar. Y es re loco desde el otro lado, que si hoy llego a tomar, a veces, no sé, voy a lo de mi mamá y tienen los yogures dietéticos, que no recomiendo, tomen natural, y que están endulzados con edulcorante. Y lo pruebo y me va el cerebro, me resulta muy raro el sabor, ahora no lo tolero, me parece muy, no sé, metálico. Y antes me pasaba al revés, cuando empecé a consumir los yogures naturales decía, esto es queso, no es yogur. Claro. Así que es una cuestión de reeducar el paladar y se puede, pero obviamente no va a ser de un día para el otro. No. Porque estuvimos mucho tiempo alimentándonos de procesados. Y todo eso nos quema las papilas, nos hace que sea adictivo, nos hace como tener otro tipo de paladar. Y es simplemente reeducarlo. ¿Qué es más adictivo? Acá te digo, porque yo pude dejar la harina así de toque, pero el azúcar me costó un montón. ¿Cuál de las dos es más adictivo? ¿O las dos son igual de...? Es que en realidad yo creo que el problema no es la harina sola, o sea, suelta como harina, o el azúcar, sino que es que nosotros lo fuimos consumiendo en procesados. Y el problema es ahí el producto. Porque detrás del producto nosotros no sabíamos que estábamos consumiendo. Y más allá de la harina y el azúcar que había, posiblemente había muchos adictivos, muchos conservantes y otro tipo de cosas que en realidad eran lo adictivo o en realidad era lo que nos perjudicaba más a la salud o mismo el paladar. No era tanto el alimento, sino el procesado o el ultraprocesado. Claro. Porque un poco nos criamos a eso nosotros. A mi generación, que no había tanta conciencia y se creía que los cereales eran saludables, por más de que tenían todos esos colores y sabores, había algo raro ahí, pero bueno, mi mamá que había trabajado con Cormillot, o sea que tenía una idea un poco de la nutrición, y ella intentó hacer un esfuerzo por alimentarnos más saludable, y pobre, en realidad hizo todo lo contrario, pero era por la desinformación que había, o por lo que la industria quiso que creamos también, ¿no? Claro. Una de dos, porque ella, en vez de alfajor, a todos mis compañeros le mandaban alfajor de chiquitos y a mí me mandaban barrita de cereal. Y yo me quería morir, pero para colmo, la barrita de cereal tenía la misma cantidad de ingredientes y de azúcar por ahí que un alfajor. Eso era lo más grave. Y así con un montón de productos que simplemente no se sabía, los postrecitos light, o sea, muchas cosas. Pero bueno, ahora hay que volver a concientizarnos y empezar a hacernos nosotros, que no nos imponga la industria, porque tenga una etiqueta o porque tenga un color, sino que lo que yo le digo a mis pacientes es que agarren y lean los ingredientes. Y que de ahí decidan, porque quizás si vos tenés ganas de comerte, no sé, lo que sea, una barrita de cereal buenísimo, simplemente sabe
que no es una barrita de cereal lo que estás consumiendo. Claro. Es un producto a base de azúcar como primer ingrediente, harina de trigo, procesante, edulcorante, aditivo, pero si a vos te gusta y ese día tenés ganas de hacerlo, hacelo. Pero sabés que tiene más ingredientes quizás que una galletita, o los mismos. Nada más, o sea, ser conscientes con lo que consumimos. Que antes no teníamos, o sea, no había tanta conciencia, entonces simplemente si una Nutri te da una barrita, vos confiabas. Hoy yo creo que la gente se empezó a interiorizar, a decir, che, pará, o eso intento que hagan mis pacientes. ¿Cuáles alimentos decís que estos no? Difícil, ¿eh? Sí. No, en realidad como que no me gusta categorizar como alimentos prohibidos, pero sí es un poco de la mano a esto que te vengo diciendo, que yo no recomiendo tanto consumir procesados ni ultraprocesados. De hecho, recomiendo eliminarlos o reducirlos lo más posible y tener una alimentación a base de alimentos reales. Entonces, yo en vez de, te cambio la pregunta, en vez de que no, te digo que sí. Claro. Porque también me parece que eso hace un poco que mejoremos el vínculo con la comida. Y vos me acabas de decir, ya me estresé, y sí, pasa eso a veces. Y no es algo bueno. O sea, yo, de hecho, me pasó a mí, y cuando hablo con mi familia y amigos, como que veo que genera de repente un exceso de pensamiento. Sí. Y digo, y de a poco lo que yo quiero intentar que hagan, y mismo yo hice, es ir entendiéndolo, y una vez que lo entienda, que eso empiece a ser un hábito y no te cueste tanto pensarlo y no sea un estrés y no sea un problema en tu vida. Claro. Porque si el alimento termina siendo un problema en nuestras vidas o un estrés, no es la idea. Claro. Pero sí, el concepto de que en realidad la comida o la nutrición en realidad tiene un objetivo de nutrirnos. Si estamos hablando de nutrirnos, porque después está comer y alimentarse, que puede ser parte de un placer o de compartir o de cultural. Claro. Por eso no los excesos, porque por más de que yo necesite nutrirme, y yo en mi profesión voy a hablar más de eso, entiendo que también somos seres sociales y necesitemos comer o relacionarnos con la comida y la cultura que tenemos más en Argentina. Entonces, diferenciarlo. Ahora, cuando hablemos de nutrirnos, la nutrición es en realidad darle a mi cuerpo nutrientes. Entonces, claramente un procesado que el primer ingrediente es azúcar y después siguen todos aditivos o harinas, no me va a nutrir. Si yo consumo alimentos que sean procesados, van a generar una inflamación en mi cuerpo, porque son proinflamatorios. Por ejemplo, no sé, la harina de trigo, los refinados, se saben que son inflamatorios. La lactosa se sabe que es inflamatoria. El edulcorante se sabe que es inflamatorio. Y los aditivos y conservantes, que son químicos, se sabe que son inflamatorios. ¿Qué pasa? Todo eso en mi cuerpo no solo que no lo nutre, sino que como son cosas, eso es el concepto inflamatorio, que mi cuerpo no reconoce y no puede, digamos, digerir o sintetizar, lo ve como una amenaza. Entonces, ¿qué hace? Se defiende. Eso es el concepto de inflamación. No es que nos inflama la panza únicamente, sino que pone nuestro cuerpo en alerta. Y no está bueno que el cuerpo esté constantemente en alerta. Porque es como que se esté defendiendo, ¿no? Se estresa y es como que se esté defendiendo de un virus. Para el cuerpo es un montón todo eso. Pero imagínate que todos los días lo expongamos a eso, con los hábitos y la alimentación. Eso hace que las células, digamos, se debiliten porque están a la defensiva y no pueden tener las funciones que deberían tener, y predispone a la mayoría de enfermedades no transmisibles. Cardiopatías, diabetes, hipertensión, colesterol, porque nuestro cuerpo está inflamado. La inflamación es la causa principal del desarrollo de la mayoría de enfermedades. Si vos ves estudios científicos, que hay papers fascinantes que te muestran diferentes personas con diferentes enfermedades, todas las que se te ocurran, y le miden la inflamación en el cuerpo. Y a todos les coincide que están inflamados. Wow. Así que se podría decir que la inflamación, común, sí. La inflamación crónica de bajo grado es una de las causas, o es la causa principal del desarrollo de enfermedades no transmisibles. Y es muy interesante. Yo había escuchado también, vi otro podcast donde había una experta en inflamación que decía que, porque uno dice inflamación y cree que es como que estás hinchado, ¿no? Y por ahí no hace falta que estés hinchado para estar inflamado. No, está bueno igual hacer la comparación. Nosotros tenemos una cosa es la distensión, sí, o hinchazón, que eso sí está relacionado más con todo el sistema, digamos, gastrointestinal,
que lo podemos observar sí más en una molestia en el abdomen, que si querés después vamos a ir porque también es muy interesante. Y creo que es un síntoma que sentimos casi todos. Pero después tenemos lo que es la inflamación propiamente dicha, que va a tener dos definiciones, la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es la respuesta de nuestro organismo ante una amenaza, o sea que se defiende. Y eso está bien, porque gracias a tener esa inflamación, no sé, si yo me corto, ¿viste? Cuando te cortás se te pone rojo. Claro. Bueno, eso es una respuesta inflamatoria del cuerpo, pero se está defendiendo de eso. Si yo tengo un virus, mi cuerpo se inflama, o sea, libera al sistema inmune a defenderse de ese virus. O sea que la inflamación aguda está bien. El problema es cuando esa inflamación persiste y silenciosamente todos los días mi cuerpo se está defendiendo. Genera una revolución en mi sistema inmune que termina generando esta falla en diferentes células que generan enfermedades. ¿Y uno cómo puede detectar eso yendo a un profesional? Tenemos dos maneras, o sea, hay estudios de sangre que se pueden pedir para medir, por ejemplo, no sé, está la proteína C reactiva, que es algo que se ve en un análisis de sangre que mide inflamación, el PIC que compara en el omega 6 y el omega 3 de nuestro cuerpo, que uno es un ácido graso más inflamatorio y el otro es un ácido graso antiinflamatorio, entonces en la comparación lo mide. Pero lo que yo siempre digo es que no hace falta un estudio de sangre para entender que estamos inflamados. Porque si vos ves nuestra alimentación, es súper inflamatoria. Como Claro. te dije antes, el trigo, el azúcar, la lactosa, los procesados, los aditivos, los edulcorantes, el azúcar son inflamatorios. El exceso de grasas animales, somos un país con mucho consumo de carne, es inflamatorio. Y por ahí hay muchos nutrientes que son antiinflamatorios, que no son tanto parte de nuestra vida. Por ejemplo, el omega 3 es un ácido graso esencial. Quiere decir que el cuerpo no lo produce y sí o sí hay que consumirlo. Pescado, ¿no? Ahora, ¿dónde lo encontramos? Mayormente en pescados grasos. O sea, salmón, trucha, quizás atún. No son el atún, claro. El bife de atún, no solemos consumir tanto eso nosotros, porque no tenemos el acceso, es bastante caro, no gusta tanto el pescado y quizás lo que conseguimos no sabemos de dónde viene, porque en realidad el que tiene omega 3 es el salmón de la Antártida, pero por ahí que el salmón que viene de un criadero, que lo estuvieron dando como una comida artificial para poder agrandarlo y alimentarlo, no va a tener la misma composición. Entonces ahí uno puede, como esto que te digo, determinar que en realidad estamos un poco inflamados e intentar desde la alimentación, por ejemplo, la base es tener la alimentación lo más real posible, porque cuando la alimentación es real y natural yo sé de dónde viene el alimento. Entonces posiblemente tenga un control mayor del mismo, sumar más antioxidantes que son protectores de células, que son, por ejemplo, no sé, algunas vitaminas, la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el magnesio, el selenio, que se encuentran en frutas, verduras o mismo en algunos suplementos. Y después analizar la toma de suplementos específicos para la inflamación, por ejemplo, el aceite de krill, que es un concentrado de omega 3 muy bueno. ¿Aceite de krill? Sí. Wow. El aceite de krill, lo que tiene bueno es que el krill es un crustáceo que tiene mucho omega 3, pero tiene un omega 3 que naturalmente en su composición ya tiene un antioxidante, que me cuesta mucho decirlo, voy a intentar, astaxantina se llama, que es con X, que es un antioxidante natural. Entonces protege a ese ácido graso y además nos da efecto antioxidante. Y tiene también fosfolípidos y biotina y colina que también ayudan a la unión, digamos, que tiene con nuestras células. Entonces el cuerpo lo aprovecha mucho mejor que otros omega 3, porque tiene más afinidad. Como tiene fosfolípidos y nuestras células en las membranas tienen fosfolípidos, conectan, digamos, por así decirlo. Claro. Entonces tiene muy buen resultado. A mí me gusta más el omega 3 de krill, por esto que te digo, que el de pescado, porque el de pescado lo que a veces también pasa es que tiene más contaminantes. Porque el krill, pensá que es muy chiquitito y de lo único que se alimenta es de plancton. Entonces no tiene contaminación. En cambio, el pescado tiene una cadena mayor. Se alimenta de otro pescado que se alimentó y en toda esa hay más contaminación. Por eso para mí fuente de elección de omega 3 es aceite de krill. Claro. Wow. Sí. No, pero interesantísimo. Porque, a ver, yo creo que vivimos en una sociedad, en Argentina particularmente, que para mí hay dos
cosas muy potentes. Primero creo que se come muchísima azúcar acá, ¿no? Como una vez me contaba, el año pasado, el anterior vino también una nutricionista y contó que algunas cosas que vienen con azúcar le ponen otra capa de azúcar, como tenemos una locura por el azúcar acá muy potente. Y después también de mucha carne, ¿no? Entonces, pues vos decís muy claro que con el tipo de alimentación que tenemos es muy probable que estemos inflamados. Ahora lo llevo a un terreno un poco más corto, que es las personas que entrenan fitness, que suelen comer pechuga o carnes magras, seguramente están inflamados y tienen que... No lo sé. No, a ver, claramente digo casi todos por generalizar. Hay personas que tienen más conciencia y están empezando a alimentarse mejor o más saludable. El tema es que a veces lo fitness o lo light no es sinónimo de saludable. Claro. Porque vos quizás hay gente que consume, que vive muy light o que cuenta calorías, pero que esas calorías o esos alimentos como más estructurados son productos igual y no dejan de ser procesados. Entonces a veces uno hace una barrita proteica que vos la ves con ese paquete y parece tipo, no sé, re fitness. Sí, pero por ahí que tiene 20 ingredientes y esos ingredientes no puedes pronunciar ni 3. Y eso quiere decir que cuando yo no puedo pronunciar el ingrediente es que es un químico. Claro. Entonces, no siempre lo fitness o lo light es sinónimo de saludable y en realidad tiene que ver con, para todos, empezar a simplemente consumir los alimentos lo más reales posibles, bajar los endulzantes la mayor cantidad que podamos, elegir de última endulzantes más reales, por ejemplo, la fruta es un endulzante natural, usar coco, usar extracto de vainilla, yuyos de última para el mate, de manzanilla, de menta, que ya endulzan naturalmente, o sea, hay opciones. Y después sí, socialmente, culturalmente, va a estar por ahí en alimentos más procesados o alimentos más ricos en grasas o alimentos más ricos en azúcares, pero eso lo hago cada tanto. Yo creo que lo más importante es lo que hacemos todos los días en todas las comidas y lo que sí podemos modificar y mejorar. Lo otro es entenderlo como parte de la vida y no me va a definir mi salud una hamburguesa, como una ensalada tampoco lo va a hacer, digamos, es un todo. Es un hábito llevado a largo plazo. Y esto es un video que vi tuyo y que es re loco porque es un re mito con respecto a los huevos, ¿no? Sí. No podés comer tantos huevos. Contá un poco cómo es eso. Le estás hablando a la persona más fan del huevo del mundo. No, a mí el huevo me parece un alimento súper completo y súper noble. O sea, es un alimento muy fácil de conseguir, muy fácil de preparar y con muchos nutrientes en relación a las calorías y al precio, por ejemplo. O sea, lo que te nutre y lo que te sacían 2 huevos no se compara con ninguna galletita y ninguna barrita de cereal de ningún kiosco. O sea, es magnífico. Claro. Lo que pasa con el huevo es que el huevo está compuesto por la yema y la clara. La clara es 100% proteína y la yema es grasa, ¿sí? Es una grasa monoinsaturada. ¿Qué quiere decir esto? No es una grasa mala, pero es una grasa que tiene que estar bien balanceada con las otras grasas de nuestro organismo. Es decir, ¿viste que te dije antes que el omega 3 era esencial? Sí. Bueno, quizás la yema de huevo tiene más omega 6 que omega 3. Entonces, en realidad el problema no es la yema de huevo que consumo, sino es que quede bien balanceada con la cantidad de omega 3. Entonces no es que tengo que dejar de consumir huevos, sino que tengo que aumentar el consumo de grasas saludables, ¿sí? De omega 9 y de omega 3, que también son importantes. Entonces, la cantidad de yema que puedo consumir, o sea, la clara es ilimitada y eso no pasa nada. O sea, mientras no tengamos ninguna patología de base o ninguna patología renal, la clara de huevo es ilimitada, o sea, es proteína. Y la yema, en realidad, va a depender de patologías cardíacas por ahí, que se hace una excepción. Yo digo, en gente sana no hay un límite. O sea, yo por ahí recomiendo más que, como sé que no consumimos tanto omega 3, me quedo más o menos en 3, 4 para saber que la persona tenga una dieta tan balanceada. Del huevo entero. Pero tiene que ver un poco con esta balanza de la cantidad de otro tipo de grasas que consumimos, de omega 6 y omega 3, por ejemplo. Una persona vegetariana que no consume carne, en realidad tiene
más dosis para consumir de huevo porque su grasa animal está toda en el huevo. Claro. En cambio, una persona que quizás consume al mediodía de la noche carne de vaca y después en el desayuno y merienda huevo entero, bueno, sí, por ahí esa persona está consumiendo bastante más cantidad de grasa de omega 6. Entonces, es lo que te digo siempre, depende, pero ese miedo que se le tiene a un huevo por día o a que el huevo tiene mucha grasa, no es así. O sea, el problema del colesterol no es la grasa. El problema del colesterol y las enfermedades cardiopatías generalmente son en los procesados, las azúcares y todo el exceso, digamos, que hay en toda la alimentación, no del pobre huevo. La gente dice tipo, no, un huevo solo por día mientras se clava un bife así de chorizo, claro, o un choripán. Entonces es como... No, claro, como somos un poco irracionales en eso. Es claro, como que a veces vienen y estoy 1 hora armando un plan de alimentación y viendo cómo reemplazamos y termino y dice, ¿y alcohol más o menos cuánto? Bueno, vamos por parte, está bien, bastardo idealmente, pero si estamos cambiando todo esto en la alimentación para ser más saludable y vos querés tomar todos los días alcohol y no tiene mucho sentido. Ahí me la tiraste y hay otro mito, lo de la copa de vino que hace bien, ¿es verdad? ¿Es mito? No, a ver, en realidad lo que tiene la copa de vino, el vino tinto, sí, son los taninos. Y los taninos son antioxidantes. Entonces, tiene un cierto beneficio la parte del antioxidante, como está en el vino, como está en la uva, como está, digamos, en otro tipo de alimentos. Claro. No necesariamente en el vino. Entonces, se relaciona eso que, bueno, el vino no es tan malo porque como tiene antioxidantes, ayuda un poco a proteger las células. Pero la realidad es que también tiene dosis de alcohol y el alcohol para el hígado no es tan bueno y mismo para la absorción de grasas no es tan bueno. Entonces, no sé si lo recomendaría todos los días. Es lo mismo, sí, como algo social y para compartir y el disfrute está, pero no como un hábito por ahí. Claro. Y acá viene la gran pregunta del millón, que es que mucha gente se pone mal, es ¿qué pasa con el chocolate? ¿Cuánto se puede? ¿Cómo es? Depende qué. Bueno, el chocolate en realidad es una idea parecida a lo que te hablaba del vino. Un buen chocolate en realidad deriva del cacao. Y el cacao no es un alimento tan, digamos, así con agregados de procesados o azúcares. O sea, no es un alimento a tenerle miedo porque el cacao tiene triptófano, tiene antioxidantes. Claro. El problema es que en realidad cuando nosotros consumimos el cacao lo terminamos consumiendo en un procesado que seguramente tenga azúcar, mucha leche, mucha crema y algo de cacao. O sea que el problema en realidad es del chocolate en paquete y no tanto del cacao. Entonces, sí hay opciones de cacaos más amargos o más reales o más orgánicos que podrían ser, digamos, parte de nuestra alimentación o a veces elegirlos de postre cuando queramos algo dulce o si nos gusta realmente el chocolate, pero siempre elegirlo lo más amargo posible. Depende de la cantidad, el porcentaje, ¿no? Claro, sí. porque o sea, lo que va a decir un 70, un 80, un 90 es que tiene más cacao que el azúcar y la leche, y la lactosa o la crema. Entonces siempre cuanto más por ciento de cacao tenga, más natural va a ser y más voy a tener de este compuesto que te digo que está bueno, que tiene el cacao, que es el triptófano o los antioxidantes. ¿Y hay algún alimento que sea un superalimento? El término en realidad superalimento es un poco marketinero. Sí, porque está muy... Pero viene de la mano que sea un alimento que te aporte muchos nutrientes, básicamente. Y se relacionaba mucho, por ejemplo, la quinoa con eso, porque es de todos los cereales que hay, el que más vitaminas y minerales tiene y más proteína que otros cereales. O sea, en comparación, por ejemplo, a un arroz o al trigo. Sí. Entonces se lo relacionaba la quinoa con eso. Pero yo creo que en realidad el superalimento va a ser la combinación correcta que podamos hacer. Porque es lo que te digo, un solo alimento no me va a hacer más saludable, ni un solo alimento no me va a hacer menos saludable, sino es que es todos los días la combinación correcta de diferentes tipos de alimento. Y no tiene que ver con el alimento lo que me va a hacer más saludable o me va a ayudar a mejorar la nutrición, sino que van a ser los nutrientes que tengan esos alimentos. Claro. Por eso te decía antes de la importancia de entender la función y que cuando yo en realidad estoy buscando comer, en realidad estoy buscando nutrirme en primera instancia. Entonces me tengo que asegurar que lo que esté consumiendo sea un nutriente. Y a veces hablo mucho con mis pacientes porque dicen, no, pero tenía hambre y me comí, no sé, una barrita. Y posiblemente la barrita no te va a sacar el hambre porque no tiene esa función.
Y no te va a nutrir si vos estás buscando nutrirte o darle a tu cuerpo energía, porque te está aportando azúcares, aditivos, conservantes, edulcorantes, todo menos nutrientes. Eso pasa mucho con el desayuno, que había mucha gente que venía con la idea de el desayuno es la comida más importante del día. Y tipo, ¿cómo puede ser la comida más importante del día si estás comiendo, no sé, cereales con leche? O sea, o estás comiendo una barrita o un turrón apurado en el colectivo. Porque el desayuno es romper el ayuno y el ayuno lo rompen los nutrientes. Entonces yo a veces digo, prefiero que no comas nada y va a ser más nutritivo para tu cuerpo que comas un procesado. Claro. ¿Y el ayuno intermitente? Me gusta el ayuno intermitente. Sí, como decimos siempre, que va a depender quién tengo adelante y el objetivo y qué necesita. Pero a mí el ayuno ya me gusta porque lo relaciono con la alimentación intuitiva, que creo que es un poco la clave y a lo que yo siempre espero que lleguen mis pacientes, que por más de todas las herramientas que yo le dé, algún día les nazca, digamos, lo decidan, lo sientan. Y el ayuno intermitente es eso, porque es, en vez de forzarse a comer o decir, che, es tal hora y voy a comer, sino que es escuchar hasta que el cuerpo tenga hambre y necesite realmente los nutrientes. Entonces, por un lado, ayuda a tener una alimentación intuitiva. Por otro lado, ayuda a tener un reposo digestivo, que también es importante. Pensá que si nuestro cuerpo está constantemente digiriendo, toda la energía, la sangre está en el sistema digestivo y no puede ocuparse y no puede ir a otros órganos y a tener otras funciones, porque está todo el tiempo ahí. Entonces, tener reposos digestivos está muy bueno para que descansen nuestros intestinos y que también nuestro cuerpo pueda encargarse de otras funciones. Y después está la relación con la composición corporal, que ahí sí, obviamente va a depender de no solo el ayuno, sino el resto de la alimentación que tengamos, porque el ayuno solo, con una alimentación, digamos, no sé, chatarra, procesada o abundante, no va a tener buenos resultados, pero sí que a partir de las 12 horas más o menos, el hígado se queda sin carga de glucógeno, que es de la primera manera que almacena la energía. O sea, yo consumo algo, esa energía de sangre primero va al hígado como glucógeno. Después de 12 horas ya el hígado se queda sin esa energía. O sea que la energía que me queda va a ser de la grasa, que es la segunda manera que a largo plazo el cuerpo guarda o almacena la energía. Entonces, lo que sí se relaciona con el ayuno intermitente, bien hecho, es que a partir de las 13 horas más o menos, el cuerpo no le va a quedar otra que usar grasa como fuente de energía para vivir. Entonces es una buena manera también para mejorar la composición corporal hecho correctamente. Porque si yo después de eso rompo el ayuno con 3 medialunas, bueno, no hay ayuno que valga y que ayude. Pero si lo hago bien, es una buena herramienta y hay muchas personas que les sirve porque además no les gusta desayunar o los forzaron mucho tiempo y quizás hasta, a mí me pasa, yo rindo mucho mejor antes de comer, digamos. Yo en ayunas entreno mejor, en ayunas trabajo mejor y quizás una vez como que ya estoy poniendo a mi cuerpo a digerir, baja un poco mi energía o mi productividad. Las grasas tienen muy mala prensa, ¿no? Sí, pero es como hablábamos con el huevo. Claro. En realidad no es la grasa, sino es qué tipo de grasa, de la mano de qué alimento viene, combinado con qué otros compuestos o vienen, por ejemplo, si vienen con azúcares, que son las carbograsas, que por ahí sí son las que tienen como un efecto más negativo en nuestro organismo, pero no la grasa en sí aislada. La grasa es una fuente de energía a largo plazo, o sea, es como nuestro cuerpo guarda el exceso de energía. Y después voy a tener diferentes tipos de grasa, pero las grasas saludables son re importantes. Claro. Muy importantes porque no solo que ayudan a mejorar el perfil lipídico, que es regular todo lo que es el colesterol bueno y malo, sino que también baja la inflamación. Claro. La inflamación que hablábamos antes, que es muy importante tenerla, digamos, controlada, también es como que, no sé, una inflamación en mi cuerpo también puede verse en la rodilla. Entonces, en parte, el omega 3 y la grasa saludable también me va a mejorar, digamos, síntomas a veces con los que expone mi cuerpo a la inflamación. Wow, qué loco lo de la rodilla. Es muy interesante porque en algún punto uno, si dijera el resumen de muchas cosas que fuiste nombrando, sería tratar de volver a los orígenes, comer, ¿no? Porque es como... El ayuno intermitente es de los orígenes. Claro. En realidad viene de lo que hacían nuestros antepasados. Ellos cazaban para comer.
nosotros comemos para cazar. O sea, al revés. Y ellos volvían, cazaban. De hecho, nuestro sistema, en realidad, nuestro organismo, está adaptado en realidad a ese tipo de alimentos y a ese tipo de forma de alimentarse. Por eso tenemos esta forma de cuidar la grasa y de guardar la grasa en nuestro cuerpo, porque en realidad el cuerpo lo que tenía miedo era cuándo lo voy a poder volver a incorporar. Entonces guardo esa energía y sobre todo se la guardo para el cerebro. Entonces, ¿por qué la obesidad o el sobrepeso hoy es una pandemia? O la diabetes o las enfermedades que hay no transmisibles. Porque tenemos un cuerpo que en realidad viene de nuestros antepasados, que tenían otro movimiento y otro acceso a la comida, y con esas mismas hormonas y ese mismo cuerpo de repente le damos acceso constantemente a procesados y alimento todo el día. Entonces claramente hay algo que no funciona, porque si mi cuerpo me está intentando guardar la grasa, pero yo además le doy más y más energía, va a llegar un momento que no va a tener dónde guardarla y ahí se genera el exceso de peso, el exceso de grasa. Así que sí, la idea es que como tenemos un organismo por más de que se va readaptando, en realidad la base queda de ahí, lo ideal que va a agradecer el cuerpo es volver a darle esos alimentos reales, que los identifique, que sepa cómo digerirlos, que sepa cómo procesarlos. Una vez escuché a Flor Reinado, que es una médica especialista en nutrición, que es una genia. Yo cuando era chiquita apenas me recibí del colegio, que ya estaba estudiando, hice pasantías con ella, la iba a escuchar al consultorio. Ella va más por el lado keto, digamos que son otras maneras que quizás se tratan para casos específicos, para algunas enfermedades que a veces se necesita hacer dietas especiales. Pero una vez la escuché decir, es como que le demos al cuerpo un celular, no lo va a poder digerir, no lo va a poder metabolizar. Bueno, pensá que los químicos, el edulcorante, los aditivos, son casi como un celular porque no son nutrientes. Y el cuerpo sabe absorber y digerir nutrientes. Claro. Entonces, hacerle un favor para que el cuerpo, digamos, pueda cumplir las funciones que tiene que cumplir y ocuparse de lo que se tenga que ocupar, es darle nutrientes reales y alimentos reales para sacarle, digamos, un peso encima. Un problema menos. Un problema menos. Wow, cuánta información, muy, muy, muy interesante. Preguntas ya finales que siempre hacemos acá es, imagínate que viene un director, una directora y te dice, quiero hacer la película de tu vida. ¿Cuál sería tu sinopsis? O sea, el resumen. ¿Viste? Sí. La película va de ella que... o sea, no sé si es bueno o malo, creo que no tengo una vida como muy para película de cine, porque gracias a Dios tengo una vida muy Todos tenemos, seguramente, sí. No, es lindo de esa nena, digamos, primero soñadora, con la vocación que elegí, a la frustración que viví en la facultad y de querer cambiarme de carrera o de escuchar, digamos, casos que no les iba tan bien con todo lo que es, digamos, las carreras de salud, que son carreras complicadas, sí, a cómo me fui desempeñando en mi vocación, tanto que le empezó a dar un sentido a mi vida, digamos. O sea, yo soy muy familiera, soy muy enamoradiza, o sea, siempre mis parejas ocuparon un lugar muy importante en mi vida y mi familia también, pero hoy en día la prioridad soy yo, por la vocación que elegí, que yo me levanto y me voy a dormir, digamos, pensando en eso, y es un motor diario. Y un poco creo que sería eso, o sea, la importancia de hacer lo que le gusta, porque yo creo que cuando uno hace algo que le gusta y le motiva, uno puede ir logrando el éxito. O sea, y hay trabajos para todo, porque lo que yo siempre digo es, no siempre vas a vivir quizás o económicamente te va a ser redituable lo que te apasione o lo que te gusta. Y es importante poder separar que a veces necesitamos tener trabajos que nos generen ingresos, porque es un poco idealizar y romantizar que trabajar lo que te haga feliz 100% y con eso vas a vivir. Quizás no. Pero está bueno poder combinar y decir, a veces hay trabajos que te van a ayudar a mantener un estilo de vida o algo que deseas sostener, pero la necesidad es siempre fuera de que como que el ingreso económico solo nunca te va a dar la felicidad, porque vos te puedes levantar y tener todo, que si no tenés algo que te mueva, algo que quieras pensar, che, hoy que puedo hacer distinto, hoy que puedo comunicar, hoy que puedo aprender para seguir creciendo en tu vocación, es como que para mí no termina de haber un sentido en la vida. Estás hablando de un propósito. De un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es seguir creciendo como profesional. O sea,
como tener mi proyecto propio en relación a la nutrición, que pueda comunicar, que pueda personalizar, digamos, diferentes síntomas o empatizar con lo que veo en las pacientes o en las personas y poder generarle lo que necesitan. Entonces es un poco poder unir todo eso y hacer programas o hacer guías o hacer talleres. Hago mucho en mis redes, digamos, guías gratuitas que vayan juntando información de sentís esto, te puede ayudar esto. Digamos, de poco, siempre desde hábitos, alimentación o suplementos naturales, poder ir dando herramientas a las personas para que mejoren el estilo de vida, para que mejoren la calidad de vida y para que tengan más longevidad. Clave. Es envejecer, pero de una manera sana y vital. Es esa pregunta de cómo te ves a los 100 y la gente te dice que no quiere llegar a los 100 porque relaciona ser un viejito. Claro. Pero en realidad eso es la edad cronológica. La edad biológica es distinta a la edad cronológica. Una cosa es tener 100 y otra cosa es tu organismo qué edad tiene o qué vitalidad tiene. Y yo creo que un poco el propósito de todos estos cambios, fuera de lo que uno ve primero como el peso o como lo más obvio, termina siendo ese. ¿Cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito, yo creo que es levantarse con un motivo, con un propósito, con ganas de, por más de que no todos los días sean iguales, que en tu promedio de días te levantes como valorando lo que tenés y queriendo aprovecharlo o potenciarlo. No estancarse, por eso es importante, digo, potenciarlo, pero con tu base valorada. Adhiero 100%. ¿Dónde te pueden encontrar? Hablaste, si querés contar de tus cursos, de las guías, vi que todo eso está buenísimo. Esto estoy armando, la idea es que, bueno, va a haber una página donde podamos encontrar todo más fácil, unificado, pero ahora en mi Instagram, @delfisi.nutrición, sí con Z, y atiendo en Belgrano con un equipo de Nutris que, bueno, fuimos teniendo Hay una diferentes página, ¿no? Sí, diferentes especialidades, estamos en Cabildo y Zabala, y también trabajamos con la máquina InBody, que es una máquina que mide la composición corporal, que a veces no es solo evaluar el peso, sino cómo está compuesto y todo lo que lee la importancia del músculo y cuidarlo. Bueno, con eso lo podemos ver y ir adaptándolo al plan. Así que los esperamos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Súper, pero súper interesante. Me encantó. Gracias a vos por la invitación. Qué bueno.